siguiente relato que voy a comentar llegó gracias a mí por una persona muy especial. Fue mi madre la que me hizo ese comentario. Ella durante su infancia y afortunadamente gracias a su padre tuvo la oportunidad de viajar a distintos lugares. En un momento de su vida llegó a habitar en una parte de la ciudad de Puebla y posteriormente en la Sierra Norte. Ahí poco a poco empezó a tener convivencia con los niños de la zona y fue gracias a ellos que se enteró de esta historia. Primero que nada, ese lugar se caracteriza por contar con una región boscosa. Actualmente esa zona aún tiene muchas características de ese tipo, pero en ese tiempo los bosques eran más extensos y las poblaciones eran más pequeñas. Las costumbres eran totalmente diferentes y las personas se dedicaban a otro tipo de actividades. Existía en ese tiempo un bosque que en esta época del año solían haber muchos hongos. Entonces no era raro que las personas de la zona se dedicaran a adentrarse en ese lugar para obtener esos hongos y posteriormente consumirlos o venderlos en los mercados cercanos para obtener ingresos. Sin embargo, año con año, los, los padres de las familias poco a poco fueron evitando esa zona, mas nunca dieron explicaciones. Sin embargo, los niños, que eran obviamente más curiosos, y pues querían adentrarse en esa zona, se organizaron y fue así como en unos días posteriores se reunieron para ir a ese lugar. Ellos tenían conocimiento de que el bosque era muy extenso y que los lugares donde estaban los hongos, los adultos los consideraban peligrosos, debido a que se comentaba que habían grandes serpientes que habitaban dentro de los troncos y que podían dañar a las personas que tuvieran intenciones de recolectar los hongos, por lo que a los niños siempre advertían que no se adentraran en esos lugares, y fue así como narraban ese tipo de situaciones acerca de las serpientes. Sin embargo, los niños, armados de valor, que en este caso se reunieron 5, de los que solo recuerda el nombre de 4 de ellos, era Juan, Andrés, Pedro y Lázaro. Eran los nombres de los 4 pequeños, que más o menos tenían entre 7 y 12 años. Ese día se levantaron muy temprano, hicieron sus quehaceres, terminaron de ayudar a sus padres en el campo y antes de que dieran las 4 de la tarde fue cuando se reunieron en el patio de la casa de Andrés. De ahí partirían rumbo al bosque, que estaba a unos 30 minutos de donde ellos vivían. Se armaron con unos machetes y también unos sacos, que en ese tiempo eran de un material que le llaman isle
en el que guardarían los hongos que, que llegarían a recolectar. Pasaron alrededor de 15 minutos y los niños bajaron varias pendientes hasta que llegaron a un arroyo y lo cruzaron sin problemas, pues a pesar de las lluvias no, no era un arroyo muy grande y pues no representaba peligro y un desafío muy grande. Una vez que lo cruzaron fue que se empezaron a adentrar en lo más profundo del bosque. Ahí estaba lleno de encinos, variedades de pinos y otros árboles. Más adentro, donde ya comenzaba a oscurecerse debido a los tamaños y las formas de estos, y por que estaban cubiertos de hojas, la luz se empezaba a desvanecer un poco, a pesar de que no era muy tarde. Pero ellos siguieron su camino. Sabían que tenían que llegar al bosque de castaños, pues ahí era donde habían troncos más viejos y donde los hongos eran más grandes, debido a que estaban más apartados y también a que muy pocas personas se, se aventuraban a llegar a ese lugar. Lázaro, que era el más grande de ellos, caminó hasta adelante y los iba guiando, pues él tuvo oportunidad de llegar más cerca de ese sitio cuando, cuando con su padre a veces acudían a traer leña. Posteriormente comenzaron a divisar los árboles de castaño y emocionados empezaron a correr. Corrieron muy rápido y dejaron atrás a Juan, quien entre gritos pedía que no lo dejaran, pues era el más pequeño de ellos y tenía miedo. Sin embargo, no tardó mucho para que ellos se detuvieran, así que él logró alcanzarlos. Empezaron a registrar los árboles, si habían hongos y también los troncos. Encontraron uno bastante lleno, estaba tirado y ya tenía mucho tiempo que estaba ahí, o al menos eso parecía. Armados con el machete y con unos palos, comenzaron a moverlo y a sacudirlo. Lo picaron y de esta forma se cercioraron que no hubiera serpientes o algo que representara un peligro. Una vez que inspeccionaron y vieron que no había nada, comenzaron a recolectar los hongos. Lázaro empezó a llenar el saco. Andrés tomó otro de los que llevaba y también empezó a depositarlos dentro. Mientras que Juan, que apenas acababa de llegar, los estaba viendo y vio a los alrededores, emocionado porque nunca había visto un lugar como ese. Cuando ya llevaban cerca de la mitad, se percataron que el bosque cada vez estaba más oscuro, así que decidieron regresar, pues no sabían qué hora era en ese tiempo y a falta de relojes o un instrumento para medirlo, decidieron regresar. Comenzaron a caminar, pero misteriosamente ya no se veía nada. Fue como si de
de repente fueran cerca de las 8 o más tarde. Lo que sí ya se notó bastante peligroso, pues los árboles tenían raíces que levantaban la tierra y en algunos lugares había deslaves y se formaban hoyos en el suelo, que sumado a lo de las raíces, pues sí puede ser muy peligroso. Anteriormente, los pastores reportaban que sus ovejas quedaban atrapadas en esos hoyos y tenían que pelear. Bueno, tenían que hacer lo posible para sacarlas de ahí, pero sí era bastante difícil. Así que, pues ellos siguieron caminando. Juan volteó a ver a Andrés y este hizo lo mismo con Lázaro, pues era el que se había quedado el último. Quería llenar su costal, pero como eran bastante grandes, pues mejor decidió empezar a caminar, porque pues no iba a poder cargarlo. Empezaron a caminar y en eso notaron unas sombras a través de los árboles que se desplazaban de una forma extraña. Pero Juan hizo caso omiso de ello y siguió caminando. No le quiso decir nada a Lázaro y a Andrés, pues tenía miedo que ellos llegaran a decir que se trataba de otra cosa. Así que mejor no dijo nada. Donde comenzaron a asustarse fue al notar que Pablo no estaba por ningún lado. Comenzaron a llamarlo, le gritaron varias veces, pero él no respondía. No sabían qué había pasado con él. Siguieron gritando y fue cuando Lázaro, enciendo los socotes que llevaba para alumbrarse, le entregó uno a Juan y otro a Andrés, pero les dijo que no lo vieran, que lo tuvieran en la mano y se dedicaran solo a iluminar el camino por el que iban pasando. Siguieron llamando a Pablo, pero este no le respondía. Entonces decidieron que lo mejor era regresar deprisa a sus casas y avisar a sus padres lo que había sucedido para que ellos fueran a buscar a Pablo. Como pudieron, subieron una de las tantas lomas y empezaron a gritar, pues había algunos señores que en ese tiempo todavía andaban cortando leña o trabajando en el campo, por lo que si lo lograban escuchar era más fácil que dieran aviso a los demás y que ellos fueran a ayudarlos. Lázaro siguió gritando que los ayudaran. Fue entonces que al otro lado los escuchó un señor de nombre Martín, que estaba limpiando sus milpas. Entonces él fue corriendo hacia donde estaban los niños que ya habían salido del bosque, pero aún estaban preocupados
por lo que había pasado con Pablo. El señor Martín subió corriendo a la loma y los niños subieron tras él hasta que se encontraron, y de ahí todos juntos fueron a la casa de los demás niños para avisar que Pablo no aparecía. Entonces fue como decidieron regresar todos al bosque, excepto los niños, que se quedaron, Juan y Andrés, mientras que Lázaro, que era el más grande y era el que conocía más o menos el lugar, se fue como guía para decirles más o menos dónde la habían perdido de vista. Los señores se armaron con sus machetes, llevaron sus jocotes y algunas velas, y fue como comenzaron a correr hacia el bosque para buscar al niño. Empezaron a gritar, lo llamaron. Varios de ellos gritaban y gritaban, ya no su nombre, sino otro tipo de expresiones, pues era sabido que algunas veces habían seres ocultos en esos bosques que podían escuchar el nombre de los niños y tomar su lugar, por lo que era peligroso. Así que, una vez que oscureció totalmente, ya no mencionaron su nombre, solo lo llamaban niño. Y así, haciendo eco, siguieron buscándolo, pero no encontraron nada. Fue hasta que otro señor, de nombre Rafael, encontró un saco tirado que tenía muy pocos hongos. Estaba del otro lado del bosque de castaño, casi en la salida. Lo revisaron y lo vaciaron, y no tenía más que unos cuantos hongos. Siguieron llamando al chico, pero no lo encontraron. Sus familiares estaban muy preocupados, pero no sabían qué hacer, si quedarse en el bosque y esperar a que amaneciera, o ir a otro pueblo de nombre La Loma, donde podrían pedir ayuda a los habitantes para buscar al pequeño. Como ya era muy tarde, decidieron regresar al extremo del bosque. Ahí hicieron una gran fogata, la encendieron, y poco más tarde llegaron las señoras de la casa. Unas de ellas llevaban café y un poco de pan para hacer guardia. El señor Martín se quedó esperando. Colocaron una especie de antorcha en medio del bosque para que, en caso de que Pablo regresara, pudiera guiarse, pudiera verlos. Los señores se quedaron ahí. Eran como 6 de ellos, incluyendo a la familia de Pablo, mientras que otros se regresaron al pueblo, pues tenían que cuidar a los demás pequeños. Durante la noche no escucharon nada, no escucharon lamentos ni ruido de los animales, pues
muy común que comentaran que se escuchaban ruidos o que los grillos, sapos, ranas o algunos otros habitantes del bosque se manifestaran haciendo ruidos. Pero esa noche no hubo nada de ello. Y así estuvieron toda la noche, vigilando, esperando señales de Pablo. Cada hora regresaban. Cerca me habían colocado esa antorcha para cambiarle la tela que tenía y borrarla con petróleo para que siguiera ardiendo. Y así se turnaron varias veces el señor Martín y los otros señores. Pero ninguna señal había de Pablo. Cerca de las 5:30 de la mañana, cuando empezaba poco a poco a verse la claridad del cielo, y en el momento en el que comenzaba a salir el sol y el frío hacía temblar a las personas, que en ese tiempo solo estaban cubiertas con sus huipiles o zarapes, comenzaron a sentir como que el bosque se congelaba. Fue cuando se percataron que Pablo estaba al lado de ellos. Tenía la piel totalmente blanca, estaba pálido y sus ojos estaban oscuros, como si no hubiese dormido en varios días. Se limitó a verlos, pues tenía la mirada totalmente perdida. Su mamá se acercó a él y comenzó a moverlo. Y poco a poco comenzó a recuperar el semblante. Y se mostraba cansado. Le costaba respirar. Le ofrecieron pan, pero no quiso comer nada. Le ofrecieron café y tampoco quiso hacerlo. No quiso beberlo. Entonces, uno de los señores sacó hojas de tabaco y las quemó en la hoguera, en la fogata. Poco a poco, el humo fue cubriendo la atmósfera y el característico olor fue llegando a las personas que estaban alrededor del fuego. Así fue como Martín fue reaccionando. Le preguntaron que dónde se había ocultado, pero él no dijo nada. Así que, al ver sus condiciones, decidieron regresar al pueblo. El señor Martín se ofreció a cargarlo. Y así fue como llegaron varios minutos después. Los señores estaban muy agotados, así que decidieron sacar a sus animales, los que tenían borregos y los que tenían vacas, y dejarlos que se fueran solos, mientras que algunos de los muchachos un poco más grandes los estarían vigilando desde lejos, mientras ellos descansaban un poco después de aquella noche en el bosque. Varios días después,
se había recuperado y se pudo reunir con sus amigos. Estaban muy preocupados por lo que había sucedido y le trataron de obtener información de lo que había pasado. Él no había tenido confianza con los adultos, así que con sus amigos comenzó a decirles lo que había sucedido esa noche. Lo que le dijo a Lázaro, Andrés y a Juan: niños, cuando ustedes estaban cerca del tronco que habíamos movido, yo vi una persona detrás de los árboles, detrás de un aguacate enorme que estaba en medio del árbol de castaño, y me llamaba. Yo traté de hablarles a ustedes para advertirles, pero no pude. Y lo que hice fue caminar hacia ella. Ella levantaba la mano y me hacía señas, y yo seguía caminando tras ella. Se ocultaba tras un árbol y después se ocultaba tras otro. Yo tenía miedo, pero inexplicablemente no podía separarme, no podía alejarme. Al contrario, me acercaba cada vez más. Cuando estaba cerca de ella, ya muy cerca de los últimos árboles del bosque, fue cuando cambió su cara totalmente. Se veía como una serpiente. Sus ojos eran enormes y brillantes. No sé cómo le hice, y con las pocas oraciones que recuerdo de la iglesia, comencé a decirlas, a tratar de gritarlas, incluso en voz alta, pero esto parecía que solo la enfurecía. No sé en qué momento solté el saco y comencé a correr, pero ustedes ya no estaban. Yo caí en uno de los hoyos en los que antes había dicho el señor Agustín que tenía sus borregos, que se habían caído algunos de los suyos. La vi pasar en su forma de gran serpiente. La vi enredarse en un árbol. Comenzó a subir poco a poco. Dio varias vueltas hasta que se quedó arriba. Cuando los adultos llegaron y empezaron a buscar, ella se deslizó hacia otro árbol y ahí se quedó, pues parecía que le tenía miedo al fuego. Y solo se quedaba observando. Cada que veía que los adultos regresaban a cambiar la antorcha, y así estuvo, esperando. Cuando cerca de la branca amaneciera, comenzó a deslizar del mismo árbol hacia abajo hasta que se desapareció entre los troncos de los árboles. Fue cuando yo decidí salir del lugar y tratar de correr para pedir ayuda. Y fue en ese momento cuando encontré a los adultos alrededor de la fogata. A ellos no les conté nada,
que era obvio que jamás no dejarían regresar al bosque, pero parece que esa cosa ha estado habitando mucho este lugar durante muchos años, pues para el tamaño que tiene, yo podría decir que son entre 5 y 6 metros. Una vez sucedido eso, los niños ya nunca regresaron a ese lugar. Y fue Juan quien le contó a mi madre. Una vez que ella ya era parte de sus amigos, pues fueron varias ocasiones en los que quisieron otros grupos de niños ir a ese lugar, pero cuando les contaban lo que había sucedido, era como perdían el valor y ya no querían ir. En la actualidad sigue existiendo ese bosque, pero ya no es tan amplio, pues los nuevos cultivos, las casas y la región ha cambiado bastante, por lo que mucho de ese gran bosque se ha perdido, pero aún sigue fluyendo agua, aún sigue corriendo viento y aún siguen esos árboles antiguos de pie. No se sabe si esa criatura sigue habitando ese lugar, pues ya han pasado cerca de 70 años, considerando que mi madre tiene más de esa edad, pero son muy pocos los que logran llegar a ese sitio, ver esos encinos, ver esos castaños, ver ese gran aguacate en el centro. Algunas personas dicen que todavía van por castaños, porque van de día y en grupos numerosos, pero nunca recomiendo ir más allá de las 7 de la tarde, pues comienza a oscurecer y no sabe que puede estar dentro de ese bosque de los hongos.